Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. En la estación orbital Aurora Centauri, el miedo tenía forma de mujer. No era una figura política ni una general de guerra. Era una prisionera. Una leyenda viva encerrada por decisión de 20 mundos. Su nombre era Kaela. Había quienes afirmaban que no era completamente orgánica. Otros juraban que su sangre podía fundir metales. Su sola presencia había provocado motines, retiradas militares y rupturas diplomáticas. Un susurro de su nombre hacía temblar a soldados veteranos. Y sin embargo, desde hacía 3 meses, vivía confinada en el nivel 47, entre paredes de obsidiana viva y campos de energía que ninguno de los ingenieros humanos se atrevía a revisar. Ninguno, excepto yo. Me llamo Elías Navarro. No soy héroe, ni soldado, ni siquiera alguien importante. Solo un técnico de comunicaciones nacido en los barrios bajos de Valencia del Sur, alguien que aprendió a reparar transmisores antes de saber leer bien. Me asignaron a Aurora Centauri porque, según el oficial de recursos humanos, yo era silencioso, obediente y poco propenso a causar problemas. ¡Qué ironía! Desde el primer día escuché las advertencias. No te acerques al nivel 47. No mires los registros de seguridad. No pienses en ella. La alienígena no tiene nombre, solo número, sujeto K-47. Pero una noche me quedé solo en el turno. Revisaba interferencias cuando una imagen apareció brevemente en mi monitor. Una mujer, sentada en el suelo frío de su celda, con los brazos rodeando sus rodillas. Los ojos encendidos en tonos esmeralda, la piel pálida como la luna de Crixus. No parecía un arma viviente. No parecía un monstruo. Parecía cansada. Desde entonces, bajé al nivel 47 cada noche que pude. Nunca crucé la compuerta, solo observaba desde la consola externa, en silencio. Y ella empezó a mirarme también. No hablábamos, pero algo nos unía. Una corriente invisible, una vibración en el aire. Un día la encontré dibujando con la yema de sus dedos sobre la pared, algo que parecía una flor. Y entonces supe lo que tenía que hacer. Tomé una decisión que a ningún humano se le habría permitido. Salí de la estación en una de las lanzaderas de servicio. En el planeta Edén 9, donde aún crecían flores naturales, encontré una pequeña especie de pétalos azul profundo. Era frágil, insignificante, como yo. La llevé de regreso, sin autorización. La escondí en mi traje hasta llegar al nivel 47. Ese día, el silencio fue distinto. El campo de contención parpadeó. El sistema reconoció mi entrada. La compuerta se abrió por primera vez en meses, sin emitir alarmas. Era como si la estación entera contuviera el aliento. Kaela estaba de pie, observándome con atención. No se movió. No dijo nada. Yo tampoco. Di un paso. Luego otro. Hasta estar frente a ella. Sentía el corazón golpeándome el pecho como si quisiera salir. Extendí la flor. Vengo a pedirte algo. Su expresión no cambió. Quiero que seas mi esposa. Lo dije sin temblar. Lo sentí salir de mi boca como si fuera lo más natural del mundo. Durante un instante, el universo pareció detenerse. Ni los motores vibraban. Ni las luces parpadeaban. Todo era ella. Su aliento. Su mirada. Su silencio. Entonces sucedió lo imposible. Su boca tembló. Su mirada se quebró. 2 lágrimas gruesas descendieron por sus mejillas. Kaela, la temida, la arma viviente, la criatura que desintegró a un escuadrón con un gesto, estaba llorando. ¿Por qué harías eso?, preguntó, con una voz tan suave que casi no la oí. Porque todos te temen, y yo te veo. Ella dio un paso hacia mí. Su piel, antes luminosa, ahora parecía vulnerable. Acarició con la yema de los dedos la flor que aún sostenía, y cerró los ojos. No sabes lo que estás haciendo, humano, dijo con voz temblorosa. Tal vez no. Pero sé que quiero hacerlo contigo. Kaela respiró hondo, como si llevara siglos sin hacerlo. Luego, como si el peso del universo se derritiera, se apoyó en mi pecho. Yo sentí sus lágrimas manchar mi uniforme. No la abracé. No aún. Solo la dejé estar. Ella lo necesitaba. Fuera de la celda,
Una alarma silenciosa comenzó a sonar en las consolas centrales. La energía emocional que Kaela había contenido durante años comenzaba a filtrarse en la estación como una onda invisible. Los sensores se volvían locos. Pero no importaba. Ella acababa de decir que sí. Sin palabras, con lágrimas. Y en ese instante, su aceptación valía más que la firma de un tratado de paz. Aún no lo sabíamos, pero esa promesa desencadenaría un conflicto intergaláctico. Y no pensaba retroceder. El mundo cambió después de aquel abrazo. No fue inmediato, ni explosivo. Fue como el goteo lento de una gota sobre una piedra, invisible, pero inevitable. Desde el momento en que Kaela me tocó, algo profundo se activó en ella. Y algo igualmente profundo comenzó a despertarse en mí. Los sensores de la estación empezaron a fallar. Las ondas gravitacionales fluctuaban en patrones que ningún científico humano había previsto. Se detectaban picos de energía cuántica pura en el sector 47, pero los sistemas de seguridad estaban ciegos. Nadie se atrevía a entrar a verificarlo. Todos sabían dónde ocurría. Todos sospechaban que lo causaba. Y todos lo temían. Yo seguía bajando cada noche. No había más protocolos. Ya no necesitaba autorización. Las puertas se abrían sin que las tocara. Kaela me esperaba sentada, su figura imponente aún rodeada de esa luz que a veces parecía latir con su respiración. La flor que le había traído, esa insignificante ofrenda, seguía viva. No se había marchitado. Crecía. Se alargaba. Había echado raíces en el suelo metálico de la celda, como si la gravedad y el vacío hubiesen hecho una excepción para ella. ¿Sabes qué hiciste conmigo, Elías? Me preguntó una noche, sentada con las piernas cruzadas, su voz apenas un murmullo que vibraba en mi pecho. No. Solo sé que no me arrepiento. Me vinculaste, dijo con los ojos clavados en los míos. Lo que ofreciste no fue solo amor humano. Fue vínculo de alma. Algo que mi especie considera irreversible. Mi garganta se cerró por un instante. Vincular. Esa palabra tenía un peso desconocido. Pero ella continuó. En mi cultura, aceptar un gesto como el tuyo implica que cedo algo más que mi libertad. Cedo mi destino. Cada impulso emocional que siento ahora, me conecta a ti. Si tú sufres, yo sufro. Si tú caes, yo caigo. Si tú, me amas, yo, arderé con ello. No supe qué decir. Pero no hizo falta. Me acerqué a ella, y ella no se apartó. Sus ojos brillaban como brasas contenidas. Cuando la tomé de la mano, sentí algo arder en mi pecho. No dolor, sino una conexión física, tangible, como si nuestros corazones compartieran un mismo ritmo. Las luces de la celda parpadearon. La gravedad tembló. Y en la estación entera se sintió una onda de presión como una respiración retenida durante siglos liberándose de golpe. ¿Qué está pasando contigo? Le susurré, apretando su mano. Mi control se fractura. No estoy diseñada para amar. Fui creada para resistir. Para vencer. Para destruir sin sentir. Pero tú estás borrando lo que fui. Cerró los ojos. En sus mejillas, las lágrimas eran luz líquida. Y entonces, por primera vez desde que se entregó a mí, se quebró. La energía que había contenido se desató sin contención. Aurora Centauri tembló. Las estructuras externas vibraron como si algo golpeara desde dentro de la estación. Las alarmas internas se encendieron en silencio, sin sirenas, solo luces rojas y códigos ocultos a los técnicos. Los altos mandos no sabían qué hacer. Sus órdenes eran claras: no intervenir. Nadie debía provocar a Kaela. Pero no era ella quien se descontrolaba. Era su alma, liberándose de siglos de contención. Nos están observando, murmuró Kaela, aún con los ojos cerrados. ¿Quién? Los míos. Los de mi especie. Y también los otros, aquellos que quieren destruirme porque ahora saben que ya no soy su arma. La compuerta vibró. No por fuera, sino por dentro. Alguien o algo estaba tratando de entrar. No eran humanos. Lo sentí antes de oírlo. Como una opresión en el pecho. Un peso oscuro, invisible, acercándose por los conductos silenciosos de la estación. Kaela se levantó de golpe. Sus ojos se volvieron completamente negros.
En su espalda comenzaron a emerger líneas de energía que se deslizaban como serpientes líquidas. Nos atacarán, dijo con voz grave. No por lo que hice, sino por lo que ahora soy contigo. Yo me levanté a su lado. No tenía armas. No era un guerrero. Solo era un humano con el corazón encendido por una criatura que todos temían. Y aún así, no pensé en huir. Entonces me quedo contigo, dije sin titubear. Kaela me miró largo rato. Una eternidad. Y luego, por primera vez, sonrió. Eres mi mayor debilidad, Elías Navarro. Y tú, la razón por la que no tengo miedo. Las luces se apagaron. La compuerta empezó a abrirse sola. Del otro lado, no había soldados. No había negociadores. Solo una figura oscura, cubierta por un manto que flotaba sin viento, con ojos como abismos sin fondo. Entrega lo que has robado, humano, dijo aquella voz que no resonaba en el aire, sino dentro de mi cabeza. Kaela se colocó delante de mí. Tendrán que arrancármelo. Y no saben lo que este humano ha despertado en mí. La guerra había llegado. Pero no era entre imperios. Era entre el pasado que la creó, y el amor que la había liberado. La figura encapuchada dio un paso hacia dentro de la celda. No hubo sonido. Ni un eco. Pero cada molécula del aire pareció doblarse en su presencia. Su manto flotaba como si respirara, y de sus manos emergía una niebla opaca, espesa, que convertía la luz en sombra pura. No tenía rostro. Solo ojos. Dos abismos móviles, sin pupilas, sin iris, que observaban no mi cuerpo, sino mi alma. Kaela se interpuso entre nosotros. La luz de su piel oscilaba violentamente, como un sol moribundo que se negaba a extinguirse. Su respiración era profunda. Cada inhalación parecía cargar la sala de energía, como si el aire se electrificara con solo estar cerca de ella. El vínculo que nos unía ardía. Literalmente. El centro de mi pecho se sentía como una brasa viva. El encapuchado habló sin mover labios. Lo que has despertado no puede sostenerse en este plano. Ella ya no pertenece a la voluntad del Consejo. Ni a su linaje. Has contaminado su esencia. Devuélvela, o muere con ella. Sentí el peso de esa sentencia caer sobre mí como una losa de plomo. Mis piernas temblaron. Mi mente vaciló. Pero no di un paso atrás. Porque aunque tenía miedo, había algo aún más fuerte vibrando en mí, el deseo de protegerla. El deseo de no soltar su mano. De no ceder ni un centímetro de ese nuevo mundo que habíamos comenzado a construir. Kaela giró la cabeza, apenas un instante, y me miró. Su mirada ya no era la de una criatura superior, ni la de un ser temido. Era una mirada llena de humanidad, de determinación, de amor feroz. En sus ojos entendí que ella ya no luchaba por sí misma. Luchaba por lo que habíamos creado. No. Fue una sola palabra. Una sola sílaba. Pero la celda entera vibró con ella. El manto del intruso se estremeció. Su forma pareció vacilar, como si aquel no hubiese atravesado no solo su cuerpo, sino su existencia misma. Ella es mía. Me pertenece por derecho. El Consejo me la entregó para que completara el ciclo. Kaela dio un paso al frente, desafiando la oscuridad. No soy una cosa que pueda ser entregada. Soy Kaela de Surkai, y ahora soy suya porque yo lo elegí. Porque amo a este humano. Y eso es algo que ustedes jamás comprenderán. El aire se rompió. No hay otra forma de describirlo. Como si la realidad se partiera en dos. Un rugido que no venía de garganta alguna llenó la estación. Desde los niveles superiores, comenzaron a llegar mensajes de emergencia. El núcleo de energía oscilaba. Las compuertas se sellaban solas. Y una fuerza invisible comenzó a succionar el oxígeno del pasillo externo. Yo apenas podía mantenerme en pie. Pero Kaela seguía firme. Del cuerpo del encapuchado emergieron formas. No sombras, no humo, eran recuerdos. Fragmentos flotantes de otras versiones de Kaela. Una niña llorando frente a un cadáver. Un entrenamiento cruel en un planeta gris. Una batalla en la que mató a 30 soldados sin moverse. Un beso robado y luego borrado por tortura. Eran memorias que él manipulaba como cuchillas, lanzándolas hacia ella con intención de quebrarla. Y sin embargo, ella no parpadeó.
Sí. Ese fue mi pasado, dijo ella, con voz grave. Fui moldeada para ser un arma. Fui usada como escudo, como castigo, como monstruo. Pero él me vio. Y yo decidí dejar de ser todo eso. Extendió la mano. Y yo la tomé. Una explosión de luz nos envolvió a ambos. Pero no era fuego. No era energía destructiva. Era algo distinto. Cálido. Vital. Un tipo de energía que desobedecía las leyes físicas de cualquier especie registrada. Algo que no podía ser controlado por la ciencia ni por la magia. Era amor desatado. El intruso gritó. No con dolor, sino con furia. Su forma comenzó a disolverse como cera bajo el sol. Las sombras que manipulaba se disipaban en cuanto tocaban nuestra unión. No podía comprenderlo. No podía resistirlo. Y entonces, como si el universo le negara el derecho de existir en ese espacio, desapareció. La celda quedó en silencio. Kaela se dejó caer de rodillas, exhausta. Me arrodillé junto a ella, rodeándola con los brazos. Su cuerpo temblaba. Su piel, normalmente reluciente, ahora estaba pálida, marcada por venas que latían con lentitud. El esfuerzo había sido inmenso. Lo sabía. Pero ella me apretó la mano con fuerza. No nos detendrán, murmuró. Vendrán más. No permitirán que el amor rompa el control. Entonces los enfrentaremos juntos, le respondí. Uno por uno, hasta el último. Las luces volvieron. El sistema de emergencia se apagó. Pero sabíamos que la paz era momentánea. Lo que habíamos hecho se había sentido en todas partes. Lo sabían los del Consejo, los vigías del vacío, las fuerzas ocultas que alguna vez la dominaron. Ella ya no era su creación. Era mía. Y yo de ella. Y ahora, tendrían que enfrentarse a lo que un humano y una exarma podían hacer juntos. La estación Aurora Centauri no estaba diseñada para la guerra. Era un lugar de tránsito, de diplomacia, de intercambio entre especies. Neutral, frío, flotando entre sistemas, como una veleta sin bandera en medio del espacio compartido. Pero ahora, ardía en tensión. Los primeros escáneres no dejaban lugar a dudas. Naves del Consejo se acercaban a velocidad de salto. No eran exploradoras. Ni diplomáticas. Eran cruceros de contención. Aquel tipo de flota que solo se desplegaba cuando una amenaza trascendía la comprensión. Lo que habían visto a través del enlace psiónico con el enviado que Kaela disolvió, fue suficiente para declararnos objetivo de exterminio. El pánico se desató entre los tripulantes. Mensajes codificados eran enviados en todas direcciones. Algunos pedían ayuda. Otros exigían nuestra entrega. Nos convertimos en traidores. En anomalías vivientes. Kaela y yo nos habíamos encerrado en un anillo profundo del sector de ingeniería, bajo tierra de metal y escudos internos que sellamos manualmente. Cada acceso se volvió físico, sellado con códigos que solo yo conocía. Ella ya no podía mantener su energía al máximo sin exponerse al colapso. Aquel vínculo que nos unía había cambiado su naturaleza. La hacía más fuerte, sí, pero también más humana. Y eso la debilitaba frente a lo que venía. «Quieren borrarme, Elías», dijo ella, mientras se sentaba sobre un cilindro de refrigeración, con los ojos fijos en el núcleo vibrante que latía bajo la estación. «Pero lo que no entienden, es que ya no soy solo Kaela. Ahora eres algo que ni ellos pueden clasificar», respondí. «Y eso les da miedo». Ella alzó la mirada. Me observó largo, como si intentara memorizarme antes del final. Pero no era resignación lo que vi en sus ojos. Era furia contenida. Yo estaba terminando de activar una red de pulsos electromagnéticos, modificando sistemas de defensa que no se usaban desde hace décadas. No eran armas, pero servirían. Las antiguas terminales aún respondían a mi programación. La estación era vieja, pero obediente. Por ahora. Cuando las naves del Consejo salieron del salto y aparecieron en el espacio exterior, todos contuvieron la respiración. 6 gigantes oscuros, flotando en silencio. No exigieron rendición. No ofrecieron diálogo. No descendieron. Solo apuntaron sus armas hacia nosotros. Kaela se puso de pie. A pesar del cansancio en su cuerpo, su figura parecía recobrar el fuego que la había hecho temible.
Se acercó a mí, tomó mi rostro entre sus manos, y me susurró algo que me heló y me encendió a la vez. Voy a mostrarte lo que soy, sin contenerme. No tienes que probarme nada. No es por ti, susurró. Es por ellos. Cerró los ojos. Y por un instante, el mundo pareció contener la respiración. La atmósfera del módulo vibró. El calor aumentó. El metal crujió. Y entonces, su cuerpo comenzó a desprender una energía que jamás había visto. No era luz. No era fuego. Era verdad. Una verdad tan brutal que dolía verla. Las pantallas alrededor comenzaron a mostrar cifras imposibles. Los niveles de radiación cuántica subieron más allá del umbral teórico. El núcleo se estabilizó solo para adaptarse a su presencia. La estación comenzó a responder a ella. Yo retrocedí un paso. No por miedo, sino porque comprendí algo que ningún ser había entendido. Kaela no era una arma viviente. Ella era un código de acceso a un poder enterrado. Y acababa de recordar la clave. Fuera, las naves del Consejo detectaron el cambio. Y respondieron. Se encendieron los cañones de dispersión de antimateria. Los campos de escudo orbital se activaron. El ataque no sería quirúrgico. Iban a borrar toda la estación. Yo alcancé la consola. Usé cada segundo restante para transmitir una única señal. No un grito de ayuda, sino una advertencia. A las naciones libres. No estamos armados. Pero no estamos indefensos. La criatura que temen ha elegido un camino distinto. No quiere destruir, a menos que la obliguen. No la provoquen. No crucen el umbral. No obliguen a Kaela a recordar lo que enterró. Demasiado tarde. Las naves dispararon. 6 proyectiles de antimateria surcaron el espacio. Silenciosos. Letales. El impacto habría borrado una luna menor. Pero no tocaron la estación. Se detuvieron en el aire, flotando, disolviéndose como humo. Kaela había levantado la mano. Eso fue todo. Un gesto. Y desarmó un ataque interplanetario. No respondieron con sorpresa. Respondieron con rabia. Decenas de pequeñas cápsulas comenzaron a desplegarse desde los cruceros. Tropas de élite del Consejo. Soldados psiónicos. Guerreros capaces de manipular realidades temporales. Venían por nosotros. No a luchar. A exterminar. Me giré hacia ella. ¿Estamos listos? Ella sonrió, y sus ojos resplandecieron con un brillo nuevo. Uno que nunca había visto en sus versiones anteriores. Uno que hablaba de batalla, y de esperanza. Ahora entiendes. No soy el arma. Tú, eres la chispa. Yo soy la reacción. Y con esa frase, se desató la tormenta. Las compuertas estallaron. La estación tembló. Las primeras cápsulas entraron por los accesos sellados. Pero Kaela ya no era solo ella. Era fuego que pensaba. Era memoria viva de su especie y ahora, por primera vez, una criatura con un corazón atado al mío. Y yo, sin más escudo que el amor, me lancé tras ella a la primera línea. Porque el Consejo había cometido un error fatal. Crearon un ser imposible. Y luego le permitieron enamorarse. El primer soldado atravesó la compuerta como una ráfaga negra. Era más máquina que carne. Su armadura psiónica vibraba con el mismo ritmo que la energía circundante. No tocaba el suelo, flotaba a centímetros del metal fundido, y en lugar de arma llevaba en las manos una esfera viva, un núcleo que retumbaba como un corazón artificial. Cuando su mirada me alcanzó, supe que ya me había marcado para morir. Pero no llegó a tocarme. Kaela se deslizó entre nosotros con un movimiento casi imperceptible. La esfera en las manos del soldado tembló. No explotó. Se deshizo. Simplemente dejó de existir. Y con ella, todo el cuerpo del soldado se fracturó en partículas invisibles que desaparecieron en un suspiro. 1. Decenas más descendían por los corredores laterales, perforando las compuertas selladas como si fuesen de tela. Cada uno de ellos llevaba diferentes tecnologías de anulación. Algunos con escudos de distorsión temporal, otros con lanzas de plasma oscuro o guantes resonantes que podían romper huesos sin tocar el cuerpo. Todos venían preparados para destruir una Kaela. Ninguno esperaba a la nueva.
Yo me refugié tras una compuerta secundaria, conectando a distancia los campos de gravedad del sector de ingeniería. La estación temblaba, no por los disparos, sino por la presión dimensional que la presencia de Kaela estaba generando. Cada vez que se movía, la realidad en su entorno se deformaba. Sus enemigos disparaban, pero sus balas simplemente no llegaban. No esquivaba. La física dejaba de obedecer frente a ella. Pero eso tenía un precio. Comenzaba a sangrar por los poros. No era sangre como la nuestra. Era densa, luminosa, y ardía al tocar el suelo. Ella lo sabía. Estaba forzando un núcleo interno que aún no controlaba del todo. Algo antiguo. Algo sellado por sus propios creadores. Una voz llegó desde los pasillos superiores. Una voz que Kaela reconoció al instante. Kaela de Surkai, invocamos el artículo final de restauración. Tu alma ha sido comprometida. Se activa la sentencia de reinicio. Esa voz no era humana. Era la de Torian, su antiguo instructor de enlace neural, su captor durante los primeros años de infancia artificial. Un ser que ella creía muerto. Pero su presencia era inconfundible. Las palabras que usaba, las entonaciones, eran códigos antiguos que ella no había oído desde que fue liberada por primera vez. Su rostro palideció. Elías, susurró, girando la cabeza hacia mí. Si ese hombre toma control de mi núcleo, no quedará nada de mí. Entonces no lo dejaremos llegar. Ella me miró. Su respiración era pesada. Sus hombros temblaban. El sudor mezclado con luz bajaba por su cuello. Su piel, que solía brillar con tonos etéreos, se oscurecía. La batalla la estaba drenando. Y lo peor era que aún no había empezado realmente. Torian apareció por fin. Venía sin casco. Su rostro era sereno. Viejo, pero intacto. Sus ojos, sin embargo, no eran naturales. Eran completamente blancos, como si mirara desde otro plano. Caminaba rodeado de soldados del Consejo, pero ninguno se movía sin su señal. Él era su arma final. Y su objetivo era uno solo, devolver a Kaela a su forma primaria. Te creamos para el control. Para la perfección. No para el deseo. No para el amor. Entonces fallaron, respondió ella, sin levantar la voz. Porque él me ama. Y yo lo elegí. Tu núcleo está contaminado. Pero aún podemos recuperarte. El vínculo no ha echado raíces definitivas. El vínculo es mi alma ahora. Torian levantó un cilindro brillante. No era un arma común. No proyectaba energía. No amenazaba con muerte. Era peor. Era una herramienta de reinicio de núcleo. Un dispositivo que, al activarse, borraría todo lo que Kaela había construido. Cada emoción. Cada memoria conmigo. Y devolvería su cuerpo a un estado de obediencia sin voluntad. Ella no esperó. Se lanzó. Y el pasillo estalló. Todo lo que era materia sólida se volvió líquida por un instante. Las paredes se doblaron hacia adentro. El metal vibró como si cantara. Las luces dejaron de obedecer. Solo la luz natural de Kaela y la energía blanca de Torian iluminaban el campo de batalla. Chocaron en el centro del corredor. No con puños. Con presencia. Las ondas que emitían colapsaban los sistemas. Desde mi consola portátil, vi cómo cada escudo se desactivaba uno por uno. No por sabotaje. Por imposibilidad. El código interno de la estación no podía procesar lo que ocurría. Kaela gritó. No un grito de dolor. Sino de resistencia. Sus manos tocaron el cilindro. Este vibró. Se rompió parcialmente. Pero Torian la empujó contra la pared, generando un campo de anulación a su alrededor. Su piel comenzó a resquebrajarse. No como carne. Como cristal bajo presión. Corrí. No podía ver claro. La energía me empujaba hacia atrás. Pero mis pasos se guiaban por el sonido de su voz llamándome. Cada vez más débil. Cada vez más humana. Llegué justo cuando Torian levantaba un segundo cilindro. Y lo golpeé. No con fuerza. Con una palabra. Kaela. Su nombre. Dicho por mí. Ese sonido atravesó el aire como una lanza de luz. Ella reaccionó. Sus ojos, a punto de apagarse, brillaron una vez más.
No por furia. No por poder. Sino por amor. Y entonces explotó. No su cuerpo. Sino el lazo entre nosotros. Una energía invisible surgió desde mi pecho, una vibración única, sutil, ancestral. Como si mi alma le respondiera. Como si nuestras memorias se fundieran. Y Kaela renació. Su piel volvió a iluminarse. Su voz se hizo múltiple. Cada palabra tenía el eco de miles de versiones posibles de ella misma. Y entonces tocó a Torian. Solo un dedo. El cuerpo del antiguo maestro se detuvo. Se disolvió, no como los soldados. Se deshizo como una mentira que ya no puede sostenerse en el mundo real. Y cayó. Kaela se tambaleó. Yo la sostuve. No dijimos nada. No hacía falta. A lo lejos, las naves del Consejo comenzaban a retirarse. Porque habían entendido algo. Ya no podían ganar. Y aún no sabían que lo peor para ellos vendría en el siguiente movimiento. El silencio era irreal. Después de la batalla, después del colapso del núcleo de anulación, después de que Torian desapareciera como una sombra que por fin se extingue bajo la luz, la estación Aurora Centauri quedó en un estado de calma tan perfecto que daba miedo respirar. Las naves del Consejo se alejaban lentamente, no huyendo, pero sí cediendo. Como si hubieran aceptado, a regañadientes, que el arma que tanto tiempo perfeccionaron ya no les pertenecía. No se quedaron a negociar. No intentaron represalias. Simplemente comprendieron lo más temido, no podían controlar lo que Kaela se había vuelto. Y menos aún, lo que nosotros éramos juntos. Las compuertas de los sectores dañados se sellaron. Las unidades médicas flotaban sin urgencia, escaneando pasillos que hasta hace una hora ardían en fuego y caos. Y en el centro de una sala desactivada, rodeados de pantallas apagadas y placas fundidas, ella y yo simplemente nos quedamos en silencio. Respirando. Kaela estaba de pie frente al ventanal mayor, observando el vacío estelar como si fuese la primera vez que veía el universo sin cadenas. Su espalda desnuda reflejaba aún pulsos de energía residual. Sus brazos, colgando a los lados, no mostraban tensión. Solo quietud. Y en su rostro, paz. Me acerqué sin decir palabra. Me detuve justo detrás de ella. Durante todo ese tiempo, había olvidado lo simple. El acto de estar cerca. El derecho de estar con ella sin el peso de la amenaza, sin el eco de las alarmas, sin la idea de que cada segundo podía ser el último. Kaela se giró lentamente. ¿Terminó? Por ahora, respondí. Pero si no termina, tampoco importa. Ella me miró. No como antes. No como un arma, ni como un ser fuera de su alcance. Me miró como una mujer que ha vuelto a nacer y aún no sabe del todo qué hacer con esa libertad. No sé qué soy ahora, confesó. No soy la guerrera. No soy la prisionera. No soy lo que ellos moldearon. Pero tampoco soy humana. No necesitas ser una cosa sola, le respondí. Puedes ser todo. Y puedes ser mía. Si tú quieres. Su mirada brilló. Avanzó un paso. Luego otro. Cuando nuestras manos se encontraron, ya no hubo explosiones ni campos de energía que vibraran. Solo calor. Solo piel. Solo una conexión tan tangible que no necesitaba más pruebas. Ella apoyó su frente contra la mía. Quiero quedarme contigo, Elías. Donde sea. Aunque no haya planeta. Aunque no haya paz. Aunque no haya fin. Yo quiero lo mismo. Pero sí hay un fin. ¿Cuál? Esta guerra. Terminó para nosotros. Ahora comienza otra cosa. Y así fue. Pasaron días. Aurora Centauri fue evacuada bajo el pretexto de daños irreparables. Pero la verdad era otra. La estación se convirtió en símbolo. Una grieta en el sistema del Consejo. Una historia que no podían borrar, por más que lo intentaran. Las razas menores comenzaron a murmurar. Las especies sometidas empezaron a recordar sus propios dolores. Y mientras las naciones debatían, Kaela y yo tomamos una cápsula auxiliar y abandonamos la estación flotando entre cometas y estrellas nacientes. No buscábamos gloria. Buscábamos un lugar donde nadie supiera nuestros nombres. Donde pudiera aprender lo que significa tener mañana sin miedo, tarde sin entrenamiento, noche sin código. Viajamos a mundos verdes. A satélites olvidados.
a estaciones fronterizas donde los mapas eran solo sugerencias. En cada sitio, Kaela descubría una nueva parte de sí misma. Aprendió a caminar sin que la tierra temblara, a tocar sin que su energía dañara, a reír, a cocinar, a amar, a existir. Yo, simplemente la amaba. A veces me preguntaba si todo había sido un sueño. Si realmente aquella criatura letal y brillante había elegido a un técnico sin rango, sin familia, sin destino. Pero cada vez que la miraba dormir, abrazada a mi pecho, la realidad me respondía con firmeza. Ella me eligió. Y yo la elegí. Años después, en un planeta sin nombre, bajo un cielo doble con lunas entrelazadas, Kaela colocó algo pequeño en mi mano. Era una flor. Azul. Idéntica a la que le di aquel día en su celda. La cultivé con mis manos, me dijo. Y la cuidé con lo que aprendí de ti. Es hermosa. Como nuestra historia. Yo la abracé. Y en ese instante, supe que no importaba cuántos quisieran borrar lo que fuimos. Nosotros ya habíamos vencido. Y entre las estrellas, empezó nuestra eternidad.